Claro, bueno, esta resolución de vista es en mérito al recurso de nulidad interpuesto contra la sentencia que emitiera la Sala Penal Permanente de la Libertad, Trujillo, en el expediente 035-2009, en el caso de la parada de Chepén, ¿no? Como lo sostenimos desde un principio, esas sentencias condenatorias habrían sido conculcadoras de derechos en cuanto habría la sala recalificado la conducta sin apreciar y sin poder cumplir con los requisitos de ley establecidos para no vulnerar el derecho de defensa de las partes. En este caso, pues, es de que la sala, antes de sentenciar por un delito distinto al que fue objeto de la acusación y del que fue objeto del mismo juicio oral y de las pruebas que se aportaron en este juicio, sentenciaron por un delito totalmente distinto, ¿no? Por el delito de peculado y no por el de colusión, porque fueron investigados, instruidos, presentaron testigos, la acusación y el juicio oral se sostuvo sobre el delito de colusión desleal. Sin embargo, la sala, sin cumplir con el trámite previo de comunicar a las partes para que puedan ejercer su defensa, terminó sentenciando por un delito distinto. Esto fue la base de nuestro recurso de nulidad que interpusimos a favor del contador Pablo Guamán Chomba, quien fuera sentenciado por el delito de peculado y no por el de colusión que fue objeto de juicio oral en su contra. Y vemos que ahora la Corte Suprema pues se ha pronunciado y dentro de sus considerandos, como se puede apreciar en esa sentencia, en la página 4 se recoge los fundamentos de nuestro recurso impugnativo de apelación y podemos, si me permiten dar lectura al texto de la resolución de vista de la Corte Suprema. La ejecutoria dice: el abogado del sentenciado Alfonso Pablo Guamán Chomba, en su recurso de nulidad formalizado a foja 2771, sostiene que la sentencia interpuesta a su patrocinado le causa agravio, por cuanto, al reformarse o reformulado el tipo penal de colusión desleal por el delito de peculado doloso, no se habría preservado el derecho a la defensa y el principio de la igualdad de la ley, pues no se cumplió con lo establecido en el inciso 2 del artículo 285A del Código de Procedimientos Penales. Tampoco existe acta de sesión de juicio oral donde se pueda apreciar que la sala haya cumplido con indicar o comunicar a su patrocinado la posibilidad de una recalificación del tipo penal imputado en su contra, ni mucho menos se le ha concedido la oportunidad de producir su defensa por ese nuevo delito. Doctor Valdivieso, ¿por qué la Corte Suprema en todo caso ratifica la sentencia de Trujillo si ahora se está retractando? En una primera instancia ellos avalaron esta sentencia de Trujillo, ¿no? Bueno, es claro que pasa que hay un principio que se dice quantum appelutum, quantum devolutum, o sea, en cuanto tú apelas es lo que se te devuelve, o en cuanto tú reclamas es lo que se te atiende. La Corte Suprema no puede pronunciarse en lo que las partes no piden, es decir, que el recurso interpuesto por el doctor Wilfredo Quesquén, que no lo interpuso el suscrito sino su abogado, en esa oportunidad el recurso de nulidad no menciona o no hace prevalecer lo que justamente estoy dando lectura, que nosotros como abogados de Pablo Guamán sí hicimos prevalecer, justamente la violación del derecho de defensa cuando no le llegaron a comunicar a ninguno de los procesados que iban a reformular el tipo penal por el cual iban a sentenciar. O sea, fueron procesados, juzgados por un delito y los sentenciaron por otro. No le dieron ni siquiera la oportunidad de producir pruebas, presentar testigos o alegar en su defensa para poder ejercer como debe ser un derecho de defensa dentro de un juicio donde debe ser oído y debe ser sentenciado después de haber sido oído, ¿no? ¿En este caso aumento foja cero, doctor? Respecto en realidad debe ser de todos. Yo creo que la Corte Suprema tiene la oportunidad, toda vez de que se interpuso un recurso de revisión por parte del doctor Wilfredo Quesquén, la Corte Suprema tiene la oportunidad pues de subsanar esos errores que cometió la sala, puesto de que si está probado que a Alfonso Pablo Guamán Chomba le afectaron el derecho de defensa porque lo sentenciaron por un delito distinto, creo que como todo el mundo sabemos, todos tenemos igualdad ante la ley. En esa misma sentencia también se le sentenció a Wilfredo Quesquén, y si es que está aprobado para él, también es aprobado para Wilfredo Quesquén, que fue sentenciado por un delito distinto al que fue juzgado. Doctor, por lo tanto, debe ser nula esa sentencia. El problema está en que la defensa de Wilfredo Quesquén, que no es usted, no lo pidió. No lo pidió en esos términos. Claro. Interpuso un recurso de nulidad, pero ¿cuál fue? Si no me equivoco, puede estar equivocado porque yo no he ejercido esa defensa, pero si no me equivoco, tuve la oportunidad de leer el recurso de nulidad, se cogió la defensa del término de que en juicio oral
no le permitieron designar su abogado defensor y le pusieron un abogado de oficio. Entonces Wilfredo Quesquén interpuso la nulidad cogiéndose de esos hechos, de que no le permitieron designar propiamente su abogado defensor. Pero en realidad lo más viable, para mi criterio, y creo que ha surtido efecto, era pues alegar el aspecto de que se ha vulnerado la defensa porque no se permitió ejercer la defensa por esa nueva calificación. Simplemente se sentenció sin comunicar previamente. Se han anulado también las sentencias de los que se declararon absueltos, doctor, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Como le digo, tanto vaperutum, tanto devolutum, eso quiere decir que conforme los recursos que se interpuestos se han ido atendiendo, así como el suscrito interpuesto recurso de nulidad en esos términos que lo acabo de mencionar y leer, el fiscal representando al Ministerio Público, al no estar conforme con aquellas sentencias absolutorias en alguno de los acusados, también interpuso recurso de nulidad. No, porque para él sí existían los elementos de convicción suficientes para probar la responsabilidad penal de aquellos que alegremente fueron absueltos libres de polvo y paja. Entonces, si esta sentencia lo cogiera el doctor Wilfredo, ¿tranquilamente volvería a la municipalidad? Bueno, miren, es un criterio técnico, profesional como abogado. Yo creo que hay una decisión política por parte del Jurado Nacional de Elecciones, a pesar de que es un ente jurídico, electoral, jurisdiccional, pero yo creo que sí actúa políticamente, es un criterio personal, puesto de que vemos que muy alegremente y muy sospechosamente hay casos que duran 30 días y el caso del doctor Wilfredo dura 3 años, ¿no? Es algo sorprendente. Hay casos en el que se preserva el derecho de defensa y sin embargo en el caso del doctor Wilfredo, en el 867 del año 2012, que es el expediente del Jurado Nacional de Elecciones, se le estuvo aplicando la inhabilitación y de la noche a la mañana, sin preservar el derecho de defensa, sin comunicarle para que pueda defenderse, para que pueda decir algo, lo vacaron. Y en la resolución de vacancia dice alegremente el Jurado Nacional de Elecciones, lo cual es criticable porque todas las personas tenemos derechos y yo como abogado, operador de derecho, lo critico y critico a los jueces, a los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones. En su resolución dicen: en todo procedimiento de vacancia, la primera instancia debe ser el Consejo Municipal, pero a ellos les importa un pepino y lo terminan vacando ellos. Si ellos mismos dicen que la primera instancia es el Consejo Municipal, entonces ellos dicen, debe ser así, pero a mí no me importa, ¿no? O sea, se burlan del derecho. Y esa es de verdad una burla a todos los ciudadanos que, como ciudadanos peruanos, vivimos de repente confiados en los operadores del derecho y en los órganos jurisdiccionales del Perú, ¿no? Doctor, la pregunta es, si esta sentencia no le alcanza a Wilfredo Quesquén, mediante su defensa, ¿podría solicitar la nulidad y le podría dar la razón en la Corte Suprema o ya no, mediante un recurso de revisión? El recurso de revisión es interpuesto. Ya. Las facultades que tiene la Corte Suprema, en este caso una sala que tiene la facultad de revisar una sentencia de la Corte Suprema, en la cual va a tener que ser así porque ya se ha formulado el recurso de revisión, ya ha sido ingresado, ha sido atendido para su trámite, está ahorita en suspenso de que se programe una fecha de vista de causa. Y yo creo que, como es la facultad de la Corte Suprema y porque no se debe seguir vulnerando los derechos de las personas, más que por una intención de regresar a la municipalidad, porque en realidad el tiempo es muy corto y haciendo un balance y un criterio lógico, el mismo doctor Wilfredo, creo yo, no lo sé porque no he conversado con él al respecto, creo que él mismo no ha impugnado, por ejemplo, la resolución del Jurado Nacional de Elecciones, porque sabe que cuando se trata de él, pues el Jurado Nacional de Elecciones se pronuncia en un año, y si va a interponer un recurso de revisión para que se pronuncie el próximo año, cuando ya existe un nuevo alcalde electo, sería inoficioso, ¿no? Entonces, pero sin perjuicio de ello, yo creo que por un aspecto reivindicatorio, por una intención de poder rescatar los derechos de las personas y salvar el buen nombre del doctor Wilfredo Quesquén, particularmente yo, que soy el que interpuso el recurso de revisión, sí voy a hacer valer la igualdad ante la ley, que es un derecho fundamental, inclusive internacional, que todos tenemos el mismo derecho ante las leyes y ante todo órgano jurisdiccional, para hacerle ver a la Corte Suprema que así como se le vulneró el derecho a Pablo Guamán Chomba al no comunicársele la reformulación del tipo penal, igual forma se le vulneró el derecho a Wilfredo Quesquén. ¿Están en el mismo proceso? Por supuesto, en el mismo proceso, en la misma sentencia, por el mismo delito, en el mismo juicio oral. Entonces, por lo tanto, corresponde pues también declarar nula esa sentencia del doctor Wilfredo Quesquén. Doctor, esto va a volver a foco cero. Nuevamente se inicia el juicio, ¿no? La resolución de la Corte Suprema señala que se establezca una nueva sala y no la sala que llevó a cabo el proceso, ¿no? Así es. Esto es toda vez de que al encontrar las deficiencias en esta sala
que irregularmente se ha pronunciado por delitos que no debería pronunciarse, y al considerarla una sala contaminada de estos malos criterios, es que la Corte Suprema ordena pues que una nueva sala con un criterio de conciencia que no se encuentre contaminado de ningún parecer y de ninguna posición ya formada, sea la que realice un nuevo juicio oral, preservando los derechos fundamentales de los procesados, ¿no? Y hay otro tema, doctor, ¿el 2015 prescribiría este caso? Sería cuestión de analizarlo, ¿no? Toda vez de que todos los delitos prescribe un cálculo del máximo de la condena más la mitad del mismo, ¿no? Claro, y si uno hace este cálculo, 2015 es que estaría este caso ya... Tendría que analizar cada tipo penal, ¿no? Que sería objeto del proceso del juicio oral.